Escuela de Contemplación Salmos. Meditaciones. Cumplir con las normas y los preceptos de la religión puede ser muy peligroso. Ser muy juicioso con el cumplimiento de los deberes, de las normas y hasta de las obligaciones de la religión puede ser muy peligroso. Porque cuando una persona cumple sus deberes, hace las cosas como hay que hacerlas, es, entre comillas, una persona fiel a sus obligaciones, simultáneamente puede correr el riesgo de adentrarse en una carrera de autojustificación, de creer que porque cumple las normas y lo que hay que hacer, ya está justificado. Eso es un asunto que siempre puede ocurrirle a la humanidad, no importa qué tradición religiosa sea. En este caso del texto del Evangelio se habla de los fariseos o de aquel fariseo. Recordemos que los fariseos eran gente buena, era gente inteligente, era gente estudiada, era gente responsable. Los fariseos eran gente comprometida y seria. Los fariseos no eran personas que llevaran su religión de modo arrastrado. Por el contrario, eran las personas más juiciosas en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Esos eran los fariseos. Tanto que, como dice este fariseo en su oración, hasta paga el diezmo de todo lo que tiene. Miremos a ver si nosotros hacemos eso. Y nos daremos cuenta que nosotros no cumplimos con nuestras obligaciones religiosas tan juiciosamente como lo hacían los fariseos. Nosotros somos mucho más irresponsables. Los fariseos eran muy juiciosos. De ahí que no está bien pensar que el fariseo era una persona mala o era un mal creyente. ¿Cuál era el problema del fariseo? El problema del fariseo es que como cumplía tan bien cumplidas sus obligaciones, ya por eso se creía justificado. De hecho, lo vemos en las palabras de este hombre. Las palabras de este hombre, ojalá nosotros las pudiéramos vivir o las pudiéramos experimentar como tantas veces quisiéramos. Dice, no soy como los demás ladrones, adúlteros, ni como ese publicano. Cumplo con mis deberes, pago el diezmo, o sea, ya nosotros quisiéramos decir, yo hago todo lo que me toca. Ahí es donde comienza el problema del fariseo. El problema del fariseo comienza cuando él mismo, por el cumplimiento de sus deberes, cree que ya tiene ganado el acceso a lo que nosotros diríamos la santidad.
que muchas veces encontramos ese lenguaje entre nosotros los cristianos. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, voy a misa, rezo el rosario, doy una limosna a los pobres que veo en la calle. Y entonces creemos que la religión consiste en el cumplimiento de unos preceptos y normas. Es un error, es un error. Y de hecho creemos muchas veces que es cumplir normas. ¿Usted por qué se va a casar? Porque es que hay que cumplir los mandatos de la iglesia. O sea, ni siquiera me voy a casar porque descubro que Dios tiene un proyecto para mi existencia con esta que va a ser mi esposa, sino porque es una norma de la iglesia. La religión es cumplir normas. Esa concepción de religión no tiene nada que ver con el Evangelio. No tiene nada que ver. Y mucho más en la oración. En la oración tampoco consiste la búsqueda de Dios como el cumplir unos rituales. Entonces, creemos que las cosas se hacen así o así y que eso es lo que me garantiza que yo ya me santifico. Y en ese sentido es necesario que nosotros vayamos a lo esencial. Y vayamos desde nuestra práctica. Cuando me siento a orar, debo abandonarlo todo. Ahora, antes de iniciar, o más bien como inicio, empezamos a hacer esa práctica. Nos pusimos de pie y ya descalzos, lo empezamos a abandonar todo. El ruido, las tareas, los deseos, los proyectos, las ansiedades, todo se empieza a abandonar. Y empezamos a silenciarlo, dejando de lado cualquier cosa que aparezca dentro de mí. Más aún, el hecho de que yo piense que porque yo sí vengo al grupo de meditación, yo soy mejor. No, ni mejor ni peor. Solo estamos aquí, no ha pasado nada, no es nada especial. Y entonces hay que dejarlo todo. Y por lo mismo dejar la idea de que yo como tal estoy haciendo algo especial y muy bonito, que va a ser visto por Dios y me va a traer de algún modo un premio. No. El mismo hecho de que yo esté aquí haciendo mi práctica, ese mismo hecho ya es la gracia. Ese mismo hecho ya es el encuentro con Dios. Ese mismo hecho ya es la oportunidad de permitir que Dios transforme mi existencia. Entonces, ¿por qué la oración del publicano? El publicano era un hombre de muy mala fama. Diríamos que los publicanos eran algo así como la mafia de la época. Era una persona en la cual no se puede confiar. ¿Por qué la oración del publicano sí cala? Porque comienza por reconocer sus limitaciones, su pecado, su incapacidad de ser alguien especial. Y entonces dice, soy un pobre pecador. Nosotros en nuestra práctica venimos y nos sentamos abandonando todo y reconociendo nuestra naturaleza limitada. Esa naturaleza limitada, además,
nos permite descubrir algo maravilloso en la oración. Y es que si pasa algo que realmente transforme mi existencia, no fue por mi buena oración, sino por la gracia amorosa de Dios en mi interior. En la oración no logramos nada. Si yo vengo a orar para lograr algo, para alcanzar algo, para buscar que después yo me sienta superior, así sea espiritualmente, pues ya fallé, ya no estoy haciendo la oración, por lo menos la oración que Jesús exalta. Y es simplemente reconozca sus limitaciones, simplemente reconozca que no va, simplemente reconozca que hasta ahí es la posibilidad de que yo mismo me pueda justificar. Debo yo, más bien, reconocer que vengo aquí a ser movido, envuelto, cubierto, bendecido por una gracia. Y por eso, mientras estamos en la práctica, lo abandonamos todo y simplemente en el silencio, creando ese silencio a través de la repetición interior de la palabra, voy dejando el espacio para que Dios obre en mí. Y Él verá qué da, qué hace y cómo lo hace. Yo no le voy a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer conmigo. Él ya lo sabe. Yo soy el que no lo sé. Por eso, además de reconocer mi limitación y mi pecado, además de abandonar cualquier presunción que pudiera aparecer dentro de mí, simplemente dejo el corazón abierto para que Él obre lo que tiene que obrar, no más. Por eso nuestra oración busca ser una oración en donde el protagonismo de la oración no lo tengamos nosotros. Cuando yo estoy orando, que canto, que rezo, que digo, que pido, que digo alabanzas, soy yo el que está orando. Pero en la oración contemplativa no sucede eso. En la oración contemplativa yo dejo todo, incluso las alabanzas, las peticiones, las acciones de gracia, todo lo dejo para que sea el Espíritu de Cristo mismo el que obre en ese momento y por lo tanto la oración se convierte más en un espacio en donde Dios es el que asume el protagonismo, no yo, no yo. Esa es la diferencia, esa es una de las diferencias de la oración contemplativa con las demás. En las otras formas de oración, yo soy el que ora, el que canta, el que pide, el que alaba. En la oración contemplativa, yo no. Yo permito que el Espíritu sea el que guíe, el que sea protagonista de ese momento. Y entonces mi lucha en la práctica consiste en evitar que yo aparezca en esa oración justificándome con alguna presunción, con la exigencia de algún mérito. No, aquí no hay nada. Simplemente lo abandonamos todo. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación al sentarnos. Nos sentamos para que Él sea quien tome nuestra existencia.